no tendría ni siquiera que venir al Congreso, solamente el Ejecutivo lo autoriza, pero tratándose de un buque de tipo hospital, como dicen, se le da el tratamiento de un buque de guerra. Y entonces creemos nosotros que para llamar la atención hemos sustentado nuestra abstención, señor presidente. Gracias. Muy bien, si algún otro parlamentario quiere hacer uso de la palabra. Presidente de la comisión, si hay alguna precisión final. Presidente, señalar que la observación de la congresista Luz Salgado se refiere a los considerandos 3 y 6 de la iniciativa legislativa, es decir, al ingreso de buque de ayuda humanitaria Osvaldo Cruz, que realizará una visita operativa a Iquitos a partir del día 27 de julio por 6 días, me refiero a la página 9 de la iniciativa del proyecto de ley, y al punto 3, la visita operativa para la participación del aniversario patrio del Perú. La unidad, el auxiliar Bongo Hospital, que ingresará a Iquitos, al territorio nacional, el 24 de julio por un espacio de permanencia de 8 días. La institución involucrada es nuestra Marina de Guerra del Perú en ambos casos. Señalar que el Decreto Supremo 013 prevé la condición que deben tener los buques hospital, incluso los buques de investigación científica o similares. El artículo 10 del Decreto Supremo 013 señala que los buques hospital y los de investigación científica o similar, bajo comando de un oficial de Marina de Guerra, Armada o de la Reserva Naval en servicio activo, podrán recibir el trato correspondiente a buques de guerra cuando el gobierno peruano así lo disponga. Estamos hablando de la norma autoritativa para el ingreso, me refiero, este decreto supremo es el reglamento de visitas y permanencia de buques de guerra extranjeros a puertos nacionales. En ese sentido, presidente, hago la aclaración respectiva, toda vez de que si existen estas observaciones, las dudas puedan ser despejadas. En el sentido de que sobre esta observación existe el informe legal 069, a través del cual la Secretaría Institucional de Asuntos Jurídicos de la Marina de Guerra del Perú, del Ministerio de Defensa, señalan que es procedente en cuanto se refiere al tratamiento que deben recibir los buques hospital. En ese sentido, es por esa consideración que la votación ha sido por mayoría y el dictamen ha sido aprobado, y la observación, a nuestro juicio, está superada, señor presidente, en el sentido de que la norma legal que se va a aprobar en el Pleno del Congreso reúne los requisitos no solamente de la ley, sino de este decreto supremo, que es la reglamentación respectiva. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Si no hay nadie más, marcar asistencia para proceder a votar. Diez y 20 de la mañana y los parlamentarios vienen registrando su asistencia. Hace unos momentos el presidente de la Comisión de Defensa, el congresista José Urquizo, ha informado sobre esta resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjeros a nuestro territorio de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú,
con las Fuerzas Armadas extranjeras que estaban programadas para este mes de julio. El congresista, el presidente de la Comisión de Defensa ha señalado que con el objetivo de promover el fortalecimiento referente al tema de seguridad ciudadana, harán el ingreso de buques y de personal militar, donde se va a desarrollar 6 actividades. En esta visita operacional se desarrollará en Iquitos. Además, señaló también que reúne todos los requisitos de esta iniciativa que fue presentada por el Poder Ejecutivo. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. A ver, marcar asistencia. A registrar asistencia 97 congresistas al voto. Bien, se realiza la votación para el ingreso de personal militar extranjero aquí en nuestro territorio nacional. La visita operativa es con el fin de la participación en el aniversario patrio del Perú. El lugar que se desarrollará es en Iquitos y dando inicio el 24 de julio. Ahora, el tiempo de permanencia de estas Fuerzas Armadas extranjeras es de 8 días. Instituciones que están involucradas, la Marina de Guerra del Perú y el país participante, la República de Colombia. Por su parte, la congresista, en su intervención, la congresista Luz Salgado, ha señalado que se abstendrá por los motivos de que al no cumplir con las normas respectivas, como lo señala en el Decreto Supremo 013, que constan si tienen armamentos o no el ingreso de que corresponde a los buques. Congresista Angulo, congresista Nayab, congresista Wong. Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa ha señalado que este Decreto Supremo 013 prevé las condiciones de los buques y hay un informe legal de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Marina de Guerra que es procedente la intervención de estos buques hospitales. Han votado a favor 95 señores parlamentarios. Adicionalmente, congresista Monterola, verde. Congresista Lescano, verde. Total, 97 a favor. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 2420. 0 en contra, 0 abstenciones. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente punto.
De las Comisiones de Justicia y de la Mujer, proyectos de ley 83, 166, 177 y otros. Se propone modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crear registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia. Presidente, vencido el cuarto intermedio de solicitud, se les ha hecho llegar la propuesta de texto sustitutorio que les pido revisen. Vamos a indicar cuáles son las propuestas que se han tomado en cuenta. Ya se señaló en la sustentación del jueves próximo pasado cuáles eran las que no se iban a incorporar y las razones de su no incorporación. Vamos a proceder a explicar cuáles son las que se incorporan. La acumulación se inició con 50 proyectos. Hemos acumulado un total de 62 proyectos de ley a pedido de los titulares del proyecto o que han solicitado se acumulen a proyectos de terceros, pero que tienen que ver con las modificaciones que se han incorporado. Han intervenido 26 congresistas planteando sus legítimas posiciones. Estas han sido reflexionadas y las que correspondían se han acogido, por lo que voy a proceder a indicar cuáles han sido tomadas en cuenta para que puedan seguir la lógica. A propuesta del congresista Octavio Salazar, se ha incorporado en el artículo 22 del Código Penal la figura del integrante de una organización criminal, así como la de los agentes que cometan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado por condición del agente y feminicidio. Se ha reemplazado el término banda por el de organización criminal. Se ha suprimido las especificaciones del lugar en el que el delito de extorsión se perpetra mediante el uso de armas o artefactos explosivos para hacerlos aplicables a cualquier ámbito geográfico y así mejorar el injusto penal. Se ha vuelto a la redacción original del delito de receptación, que fue muy criticado, mediante el cual se está considerando el supuesto de hecho en el que la gente debía presumir la procedencia ilícita del bien. Esto coincide con la propuesta del congresista Bengolea. En el caso del artículo 311 del Código Procesal Penal referido al desalojo preventivo, se ha ampliado el plazo para su ejecución de 24 a 72 horas. Finalmente, se ha incluido la 10ª disposición complementaria final que regula el destino de los bienes decomisados en el contexto de la comisión del delito de usurpación. A propuesta de la congresista Carla Scheffer, se han acumulado todos los proyectos vinculados al delito de violación de menores. Estos son los proyectos 651, 476, 551, 2126 y 2343, que buscan superar la deficiencia en la cual se incurre a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la violación de menores. Esta fue una propuesta en la que coincidieron muchas congresistas, que llegó a la agenda de la Comisión de Justicia, pero que no pudo ser debatida, y consideramos prioritario que esto se supere. Así que se ha incorporado esta propuesta. A propuesta de la congresista Rosa Mavila, se ha modificado el artículo 3, el numeral 3 del artículo 440 del Código Penal, de tal forma que las faltas, cuando apliquen las circunstancias de reincidencia y habitualidad, no serán convertidas en delito, aunque sí pueden ser sancionadas con pena privativa de la libertad. De esta forma no se distorsionan ambas figuras. Esta propuesta coincide con la del congresista Espadaro. Del mismo modo, la propuesta de la congresista Rosa Mavila ha sido tomada en su integridad en los artículos 50 y 55 del Código de Ejecución Penal. Ella había hecho referencia en el debate de las comisiones a que no se había tomado el espíritu de su propuesta. Efectivamente, esto ha coincidido con una evaluación que se hizo en el propio Lurigancho de las limitaciones logísticas que existen y que generan que no se pueda cumplir con los objetivos últimos. Y esto se refiere a la competencia de los beneficios de semilibertad y liberación condicional, mediante los cuales se hace inexigible la presencia de la autoridad en el tratamiento penitenciario y de las personas comprometidas con el trabajo o la educación del interno que solicita el beneficio penitenciario. Esto había devenido en materialmente imposible que se pueda acudir a las audiencias y que se pueda cumplir el trabajo dentro de los penales. Esta propuesta coincide con una formulada por el congresista Omar Chejade. Se han tomado las propuestas del congresista Espadaro respecto a la modificación de las faltas que ya hemos explicado. Se ha incorporado el delito de homicidio calificado por la condición oficial del agente, que ya había sido aprobado y ya es ley. Se ha incorporado el 108A del Código Penal y se ha incorporado el delito de homicidio calificado por la condición del agente al catálogo de delitos cuyos agentes no pueden acceder a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo o la educación, semilibertad y liberación condicional. A propuesta de la congresista Marta Chávez, se ha incorporado
el supuesto de delito de apología a los de eliminación de la responsabilidad restringida previsto en el artículo 22 del Código Penal. A propuesta del congresista Omar Chejade, se ha acumulado el proyecto 1497 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se incorpora el artículo 47A al Código de Ejecución Penal con la finalidad de acumular la redacción de la pena por el trabajo o educación para el cumplimiento de la condena. A propuesta del congresista Teófilo Gamarra, se han acumulado los proyectos de ley 2221-2012 y 2240-2012 por corresponder a la materia de este predictamen acumulado. A propuesta del congresista Teófilo Gamarra también se ha acumulado el 2147-2012. A propuesta de la congresista Zenaida Uribe, se ha suprimido el artículo 4.2 del Código Procesal Penal para ser tratado en el dictamen sobre criminalidad organizada, que es el siguiente predictamen que se encuentra en la agenda para el día de hoy. Se ha reformulado la redacción del artículo 269 del Código Procesal Penal, orientado a prever el supuesto de la pertenencia a una organización criminal como criterio para calificar el peligro de fuga a efectos de dictar la prisión preventiva. Finalmente, se ha incorporado el supuesto de pertenencia a una organización criminal o vínculo a ella o actuación por encargo de dicha organización, modificando de esta manera el artículo 471 del Código Procesal Penal. Del congresista Agustín Molina, se ha incorporado la 11ª disposición complementaria que regula la revisión judicial en casos de accidente de tránsito. Esto por considerar que, si bien es cierto, no tiene que ver con seguridad ciudadana en el sentido de persecución, sí tiene que ver con la seguridad como un concepto más amplio. A propuesta del congresista José Urquizo, se plantea una nueva redacción del numeral 6 del artículo 85 del Código Procesal Penal, ajustado a la ley orgánica del Ministerio Público, respetando las facultades constitucionales establecidas tanto para el Ministerio Público como para la Policía Nacional del Perú. A propuesta del congresista Alberto Bengolea, se han modificado los artículos 57 y 62 del Código Penal, reemplazando los términos de motivación circunstanciada por el de debida motivación, que es más acorde con nuestra legislación penal. Se han disminuido los plazos de prescripción para las faltas previstas en el artículo 440 del Código Penal. Se ha reducido proporcionalmente las penas del delito previsto en el artículo 315A, referido al delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, propuesta por el congresista Daniel Abugataz. Se ha incorporado el numeral 9 de los artículos 50A y 55A del Código de Ejecución Penal, mediante el cual se incorpora el supuesto de arraigo del interno en cualquier lugar del territorio nacional debidamente acreditado, de manera que si un interno vive en Piura, pero fue detenido en Cusco, pueda acreditar el arraigo a nivel nacional y no pierda por eso las posibilidades que plantea la norma. Finalmente, a propuesta del congresista Reyardo, se ha acumulado el proyecto de ley 1296 referido a la refundición de penas y se deroga la ley 10.124 que establece las reglas que se observarán tanto para la investigación como para el juzgamiento en los casos de delitos conexos. Adicionalmente, se ha modificado el artículo 69 del Código Penal relativo a la rehabilitación automática de reincidentes y habituales. No se ha tomado en cuenta su propuesta respecto de armas, no por no considerarla importante y trascendente y urgente, sino porque el Ejecutivo ha manifestado que está haciendo una reformulación total, que esperemos se haga a tiempo, de lo contrario nos comprometemos a trabajar con él un proyecto de ley que corrija los problemas que se generaron con esa modificación. Se acumuló el proyecto 1897 referido a usurpación, planteado por el congresista Jaime Delgado en su texto tomado literalmente, y se acumuló el proyecto 1911 referido a la modificación de los artículos 202 y 204 del congresista Merino de la Lama. Se han realizado las precisiones sobre las incorporaciones al texto sustitutorio y solicitamos al Pleno que en todo caso se aboque al debate final. Por último, señalar que respecto a los móviles considerados agravantes, ha quedado redactado tal y como lo planteamos, y luego de revisar la conveniencia del mismo de la siguiente forma. Dentro de los supuestos de la A a la L se ha incorporado un supuesto que es el supuesto H, realizar la conducta punible. No, disculpen. La D, ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole, de manera que no se discriminen los supuestos y superamos un debate que ha sido bastante arduo esta semana. He terminado, presidente, me pido una interrupción al congresista Bruce. Congresista Bruce. Gracias, presidente. Es con respecto al último inciso que habló la congresista Marisol Pérez Tello, que yo pediría una aclaración, solamente para que se desvirtúen algunas cosas que se ha escuchado la última semana. Después del debate que tuvimos y que perdimos en una elección que por supuesto tenemos que reconocer, se ha dicho que se está eliminando expresamente que los homosexuales tengan protección del Estado, que ese fue el sentido de la discusión acá. Yo argumenté
que ese no fue el sentido es que algunos congresistas, mayoritariamente, decían que no había que ponerlo expresamente, que ya estaba considerado en otras índoles, pero que sí estaban protegidos. Entonces lo que quiero preguntarle para que quede esto en el registro, ya que el día de mañana un abogado defensor de un asesino de gays va a decir, no, el sentido del Congreso fue no protegerlos a ustedes, cuando creo yo interpretar que el sentido del Congreso es no ponerlo expresamente, que es distinto. Entonces quiero pedirle a la congresista Marisol Pérez Tello que nos diga cuál es el sentido expreso de este inciso. Si este inciso protege a todos por raza, sexo, religión, etnia, cultura y orientación sexual e identidad de género, solamente que no está expresamente puesto, pero sí los protege. Esa es la duda que quisiéramos que la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia, nos pudiera aclarar para que de esa manera Concluya, por favor. En el futuro, cuando alguien quiera hacer uso de este inciso para agravar una pena, se sepa expresamente que la intención del legislador fue proteger a todos, incluyendo orientación sexual e identidad de género. Gracias, presidente. Congresista Pérez Tello. Congresista Pérez Tello, el congresista Benítez, no sé si me está solicitando la palabra o una interrupción. Me pide una interrupción el congresista Julio Rosas, presidente, antes de terminar mi intervención. Segunda interrupción, congresista Rosas. Gracias, presidente. Buenos días. Yo no sé por qué traemos aquí al Congreso un tema que no está tan directamente relacionado a los asesinatos, la violencia. Se quiere poner en la agenda un asunto que me parece puede distorsionar. Ya ha habido un crimen, sentimos mucho por este crimen que acaba de mencionar el congresista Bruce, 2 crímenes y mucho más. Hay que castigar ese crimen, hay que sancionar al culpable, no están desprotegidos, tienen ley, que se aplique el artículo 108 del Código Penal, homicidio calificado, y ahí dice en el inciso 1, por ferocidad, por lucro o por placer, aquí está ya, presidente. Entonces, no se debe confundir crímenes de odio con crimen pasional. Yo creo que hay que sancionar, hay que castigar a quienes han cometido este homicidio, presidente, y creo que la presidenta tiene muy claro en lo que nos está presentando esta mañana. Muy amable, gracias. Puede continuar con ese Pérez. Presidente, no, en realidad es para terminar. Este proyecto es un proyecto de seguridad ciudadana que se enmarca en ese supuesto. Se ha incorporado, dentro de todas las modificaciones que se han hecho, un supuesto que consideramos que es gravitante para la víctima, en atención a la víctima, no en atención al debate que se pueda generar en torno a ello. Y en este supuesto, el agravante supone que cualquier móvil de intolerancia o de discriminación respecto de cualquier persona, y esto por supuesto que incluye colectivo LGTBI, nos incluye a todos. Lo que se ha eliminado es el disgregar los supuestos, porque nos llevan a un debate que, lejos de proteger a la víctima, puede generar que no consigamos la aprobación de un proyecto que necesitamos todos. Así que voy a dejar clara la voluntad del legislador. Yo me he tomado el trabajo de revisar el diario de debates, todo lo que sustentaron el congresista Bruce, los congresistas Lai, la congresista Chávez, la congresista Cuculiza, el congresista Rosas, que fueron los que se expresaron sobre este tema, y lo que me transmitieron muchos otros legisladores que, no pidiendo la palabra, también tenían una posición. Y ninguno aceptaría el homicidio o el asesinato de una persona, independientemente de que sea homosexual, que sea lesbiana, transexual, bisexual, hombre, mujer, niño, indígena, independientemente de su condición. Lo que se quiere acá es sancionar a quien por cualquier criterio de discriminación o intolerancia mata a alguien. Que quede claro, el otro es un debate que no estaba bajo estos supuestos, es un debate distinto a si se aplica un término o no, que tiene distintas connotaciones. Lo que sí quiero dejar claro, presidente, es que esta última semana, después de un proyecto que tiene que ver con seguridad, sí se ha puesto en evidencia la intolerancia absoluta, que yo rechazo, repudio, y lo que respecta a mí, niego en todos sus extremos, presidente. Los homofóbicos no se encuentran sentados en mi bancada. Los homofóbicos no se encuentran en este Congreso. En todo caso, los pleitos que respecto a eso se den no le hacen ningún bien al país, presidente. Creo que lo que hay que hacer es estar preparados para que un país que tiene que empezar a reconocerse tal y como es, con todas sus diferencias, se respete un poco más de lo que esta semana se ha puesto en evidencia, presidente. Solicito en todo caso ir al voto o abrir el debate respecto al proyecto de seguridad. Congresista Benítez. Gracias, presidente.
yo quiero insistir en un tema que señalé el día que se debatió este proyecto, pero que lamentablemente no ha sido recogido por la presidenta de la comisión, y es lo relacionado al abogado defensor, señor presidente. Este proyecto de ley que se ha discutido y se ha repartido el día de hoy, presidente, se deja de lado la labor del abogado defensor. Se busca que fortalecer el trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía, pero no se toma en cuenta lo que se refiere a los abogados defensores. Y ese es un tema que preocupa, señor presidente, porque la indefensión de cualquier procesora imputada, procesada, detenida, siempre tiene que contar con las garantías del caso, señor presidente. Y acá, de acuerdo al orden jurídico vigente, todos sabemos que toda persona tiene el derecho a contar con un abogado de su elección. Y esta norma lo que está buscando es imponer al abogado. Culmine, por favor. Presidente, y si no tiene abogado, le imponen el abogado de oficio. Y eso es inconstitucional, señor presidente. Y sin embargo, a pesar de que se ha advertido en la sesión anterior, insistimos en el tema. También se pidió que así como se sanciona a los abogados que no asisten a una audiencia, ¿por qué no se hace lo mismo con los jueces y fiscales que actúan incorrectamente? Con esos jueces y fiscales que no acuden a las audiencias, las aplazan, las postergan y nadie le dice nada, señor presidente. ¿Por qué tenemos que mantener toda la vida que los jueces y los fiscales son intocables? No se les puede denunciar, no se les puede sancionar, no se les puede decir absolutamente nada, señor presidente. Y sin embargo, son ellos los que disponen del derecho a la libertad de las personas, que es uno de los bienes más sagrados del ser humano. Por esa razón, señor presidente, yo una vez más, a través suyo, le pido a la presidenta de la comisión que no se olvide de los abogados defensores, que toda persona tiene el derecho a contar con un abogado de su elección, y que si se modifica la ley, no nos olvidemos de esta parte que es una de las más importantes del proceso legal. Una persona sin abogado es atropellar los derechos fundamentales, señor presidente. Así que le insisto a usted que le diga a través suyo a la presidenta no olvidarnos del abogado defensor, no atropellar el debido proceso legal. Tiene la palabra la congresista Mavila, quien seguramente le concederá una interrupción. Bien. Tiene la interrupción, congresista Benítez. Gracias, presidente. Entonces, hay que garantizar un debido proceso legal. Y en este texto que estamos aprobando lo que se dice es, si un imputado va a dar su declaración en una fecha determinada y su abogado no asiste, dice, en el acto tendrá que nombrar otro. ¿Cómo lo va a nombrar, señor presidente, en el acto? Si su abogado no ha ido, ¿dónde lo va a nombrar? ¿Dónde lo va a buscar? ¿Dónde lo va a encontrar? Y peor si está detenido, no puede. Entonces dice, y si en el acto no puede nombrar, le ponemos uno de oficio. ¿Qué garantía le da el abogado de oficio? Un abogado, evidentemente, para ejercer su labor, debe leer el expediente, debe conferenciar con su patrocinado, debe enterarse de los cargos, debe dar recomendaciones, debe dar sugerencias. Pero así como está redactado el texto, se está atropellando y mutilando la labor del abogado defensor. Señor presidente, además, el propio Colegio de Abogados de Lima ha publicado un comunicado en los últimos días protestando porque se está reduciendo el horario de atención para los abogados. Por esa razón, presidente, pido que se proteja al abogado defensor. Muchas gracias. Gracias. Puede iniciar con esta Mavila. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo en primer lugar quiero manifestar mi acuerdo con lo que han expuesto el congresista Bruce y el congresista Benítez, cada uno en su respectivo tema. Yo creo que una sociedad tolerante tiene que ser capaz de poner por delante principios laicos de enjuiciamiento de la normatividad penal y no criterios morales. Y esta es la gran diferencia en el historicismo del derecho entre la separación del derecho y la moral. Y creo, por supuesto, que un principio fundamental de tutela jurisdiccional del Estado tiene que ver con la garantía de la defensa para el debido proceso. En segundo lugar, señor presidente, yo quiero manifestar que a pesar de que veo los avances que se ha planteado en el dictamen que la presidencia de la Comisión de Justicia nos plantea hoy día, yo creo, señor, que sin embargo persisten concepciones
que son contrarias a una concepción dogmática del derecho desde un punto de vista bipartidista, en el sentido de que se viola el criterio que separa las faltas de los delitos, y que eso, señor, tiene directa implicancia con la hipercriminalización de la delincuencia juvenil. Hay en el artículo 46C el inciso que dice que tiene condición de delincuente habitual quien comete de 3 a más faltas dolosas contra la persona y el patrimonio. Cuando sobre eso, señor, hemos hecho una clarísima, creo, exposición en el anterior debate, porque en nuestro sistema, señor, la falta reiterada o la falta habitual no convierte al infractor automáticamente en actor de delito, con las consecuencias además que en el proyecto están implicándose para la reincidencia y la habitualidad. En el proyecto, señor, se fija que para delitos graves, reincidentes y habituales se aplicará no el máximo de la pena, sino, asumiendo que el máximo es mínimo, 2/3 más sobre el máximo. Y entonces, si consideramos que, por ejemplo, los habituales arranchones de bagatela van a ser considerados como delito, se le tendrá que aplicar una falta máxima más 2/3 del delito, no de la falta. Y en segundo lugar, señor, se aplicará además la prohibición de aplicación de beneficios penitenciarios. Y eso, señor, tan evidente es el error, permítame por favor, que se dice que tiene condición de delincuente habitual el que comete falta. Y no puede ser, pues, o sea, en nuestro código, el artículo 441 y 444 admiten que excepcionalmente, en el caso de faltas graves o patrimoniales, se puede aplicar privación, pena privativa de libertad a esos actores de falta reiterante o habitual, pero por excepción. No es que toda falta reiterante o habitual tiene que ser considerada delito. Y entonces ya con ese criterio, si aplicamos ese criterio, toda falta va a ser delito, todo reiterante por falta va a ser delincuente, y en consecuencia se le va a aplicar el máximo de pena más 2/3 y no va a poder obtener beneficio penitenciario. Puede continuar. Señor, consecuencia político-criminal, las cárceles se van a llenar, el hacinamiento penitenciario va a seguir profundizándose, se va a plantear la asociación diferencial, la cárcel como escuela de delitos, señor, aunque incluso los faltosos reiterantes estén separados, de hecho es una asociación delictiva, como lo dice la propia criminología norteamericana en este caso, en que se aprende a delinquir porque se está en un espacio de socialización favorable a la dañosidad social y al delito. Por lo tanto, señor, yo estoy porque se plantee el régimen que actualmente existe, que es el 441 y 44, que plantean excepcionalmente, en el caso de falta grave, la aplicación de pena privativa de libertad, y no el grave error dogmático de considerar que toda falta es delito. En consecuencia, siendo delito, se aplica del máximo más 2/3 y se elimina el beneficio, los beneficios penitenciarios. Porque además, señor, y permítame el añadido criminológico, no podemos poblar las cárceles de jóvenes. Hay un requerimiento a las políticas sociales, a la política criminal, en el primer estadio de infracción juvenil. Y a pesar, señor, que ahora se cree ilusamente con el populismo penal de que sobredimensionando la pena va a bajar la tasa de criminalidad de los arranchones, de los ilícitos patrimoniales, creo que es un hecho, señor, en los órganos de tratamiento que, con todos los limitados recursos que se aplican, Gracias, congresista Mávila. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Respecto al dictamen que tenemos presentado por la presidenta de la comisión, en el artículo 170, donde se habla de violación sexual, luego en el 173 se le ha quitado la consideración de menor de edad de 18 años. La edad no va en relación a lo que nos guste o no nos guste. Cada uno no es libre de poner qué edad señala como menor de edad. Dos consideraciones, presidente. La Convención Internacional del Niño señala en el artículo 1 que para efectos de la convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Y este es un tratado internacional de las Naciones Unidas donde los Estados partes tienen que acatar.
En segundo lugar, nuestra Constitución recién dice que uno adquiere la mayoría de edad en el artículo 30 cuando cumple los 18. Por lo tanto, en el artículo 173 del dictamen presentado se le ha quitado. Yo diría que se mantenga y solamente se mantiene una forma de violación sexual. Ahora, hay dos formas de afectar a un menor de edad. Por la fuerza, desde luego, que está mal, pero también con la seducción. Y los mayores que tienen mentalidad pervertida cuando quieren afectar a un menor de edad, tienen formas como atraer. Eso también es un delito, si es que vamos a trabajar en salvaguarda de la protección de los menores de edad, presidente. El congresista Bruce y luego la congresista Mavila, si usted lo permite, presidente. Gracias. Congresista Bruce. Presidente, solo quiero recordarle al congresista Rosas que en la sesión pasada él decía que los tratados de organismos periféricos de las Naciones Unidas no eran obligatorios. Hoy día estamos escuchando decir otra cosa. Me alegro que haya rectificado su posición y que ahora sí sea respetuoso los tratados internacionales que vinculan al Perú. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Congresista Mavila. Simplemente para ratificar, señor presidente, que no son solo las normas de la ONU, sino específicamente la norma especial, hay un informe específico de la Organización de Estados Americanos, señor, que refiere al tratamiento que tiene que ver con los derechos de los infractores juveniles. Y en esos derechos, señor, se señala que justamente una vertiente que en América se debe tratar de cuestionar esos esfuerzos por tratar de bajar la edad de imputación penal. Y se señala y se ratifica, señor, que la edad para denominar lo que se llama la imputabilidad restringida es la de 18 a 21 años. Y que toda visión que pretende recortar hacia abajo los parámetros de imputabilidad, señor, no toma en cuenta que la condición etaria dice relación con la teoría de la culpabilidad. Gracias, señor. Adelante, congresista Rosas. Gracias, presidente. Parece que mi colega, el congresista Bruce, quiere poner palabras en mi boca que yo no estoy diciendo. El otro día decía que conclusiones o escritos de comités, subrayo y repito, de comités, no son vinculantes. Pero cuando son tratados internacionales, como en el caso que acaba de sacar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre aborto y sobre otras preferencias, eso tiene valor, es que es muy diferente. Así que eso debe quedar totalmente claro, porque da la impresión que uno lee y no entiende. No es así, presidente, entendemos con mucha claridad, porque la Convención del Niño sí es de carácter vinculante, presidente. Por eso se debe respetar la edad que ahí se menciona si vamos a trabajar en salvaguarda de la niñez. Por otro lado, presidente, yo creo que debemos nosotros entender que los niños son sujetos de derecho y que los adultos son sujetos más bien de responsabilidades. Por eso, si nosotros decimos queremos cuidar a la niñez peruana contra tanto abuso, atropello, violencia y tanta perversión que existe, vamos a proteger pues de esa manera. Por eso yo diría a la presidenta que considere que se ponga en el artículo 173 de que los niños, por supuesto, quienes se debe considerar, no nos debemos olvidar que corresponden a la edad de 18 años y no se puede sacar ahí diciendo de 10 a 14 años, como dice el punto 2. Si la víctima tiene 10 a 14 años de edad, la pena será no menor de 30 ni mayor de 35 años. Pero se le ha quitado la otra que es hasta 18. Yo quisiera pedir por su intermedio, presidente, para terminar, que la presidenta considere este punto. Muy amable, gracias. Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra el congresista Rayar.